Bienvenido a un nuevo reto. ¿Te has preguntado qué impacto tiene la alimentación en tu vida diaria? ¿Has escuchado alguna vez que eres lo que comes? Pues de eso se trata este reto, porque podemos trabajar mentalmente en muchos aspectos y podemos hacer muchos ejercicios y podemos hacer muchas actividades que nos permitan nuevamente transformarnos y cambiar, pero todo va a partir desde el origen y parte del origen es la alimentación. Así que te invito a que miremos este video para que te des cuenta cómo la alimentación que tú en este momento consumes te puede quizás estar afectando en tu vida diaria y cómo eso repercute precisamente en este proceso de auto-coaching para que seas tu mejor versión. Así que sin más preámbulos, comencemos a revisar cómo los distintos aspectos asociados a la alimentación son parte fundamental para la transformación desde el individuo, desde la mente hasta el cuerpo mismo. Muy bien, nosotros los seres humanos creemos que somos omnívoros dentro de la clasificación alimenticia de las especies. Omnívoros quiere decir que comemos absolutamente de todo y pues esa es la idea que nos han vendido hace varios años atrás. Por lo tanto, comemos todo tipo de animales, comemos todo tipo de granos, todo tipo de frutas, todo tipo de vegetales, es decir, casi que todo aquello que produce la tierra lo ingerimos o lo comemos. Pero ¿realmente una especie está diseñada para comer absolutamente todo? Realmente no. Cada especie tiene una particularidad nutricional, es decir, requiere una serie de insumos nutricionales para funcionar y para funcionar de manera adecuada. Y el ser humano, en la medida en que consuma de todo y sin realmente revisar cuál es la función nutricional que tienen los alimentos para nosotros, pues sencillamente vamos a generar alguna serie de problemas y aspectos que muy probablemente vamos a empezar a corregir. Muchas de las enfermedades se originan en el colon y en el tracto digestivo porque el consumo de alimentos cárnicos o derivados animales no hace la síntesis de la manera adecuada y comenzamos a generar una intoxicación interna por el colon. Seguramente ya lo habrás escuchado en algunas otras noticias o comentarios o lo has leído en algunos otros libros. Pero eso, ¿por qué sucede y qué realmente debemos comer y cómo realmente debemos alimentarnos? Y más aún si estamos en un proceso de mejora y más aún si estamos en un proceso de coaching o de auto-coaching, pues sencillamente la alimentación va a ser una pieza fundamental durante todo ese proceso. Digamos que tenemos tres clasificaciones a nivel alimenticio. Están los omnívoros, que se supone comen todo, absolutamente todo. Están los carnívoros, animales cuya dieta o cuya alimentación está basada principalmente en carne, y están los herbívoros, que tienen pues su alimentación basada principalmente en vegetales. Pero hay una clasificación dentro de esos herbívoros en la cual nosotros entramos como especie, el ser humano. Los seres humanos somos en esencia frugívoros. Y frugívoros quiere decir que debemos comer frutas, que debemos comer granos y que debemos comer vegetales. Y esto parte de la naturaleza misma del ser humano. Nosotros los seres humanos no tenemos garras para poder desgarrar la carne. No lo hacemos. Por eso tenemos que utilizar elementos como por ejemplo cuchillos y tenedores para poder hacer esa gestión. Tampoco tenemos colmillos para poder desgarrar y masticar la carne. Tenemos son dientes molares, es decir, dientes planos achatados que lo que buscan es machacar, no rasgar. Por esa razón también tenemos que utilizar cepillo de dientes y seda de dientes, entre otras cosas porque el espacio de nuestros dientes no es realmente grande, están muy pegados. Y la carne, cuando queda en medio de los dientes, si no tuviéramos este tipo de elementos, pues sencillamente sufriríamos de una infección y la infección probablemente podría causarnos inclusive la muerte si no se tratase dentro del medio natural. Obviamente pues teniendo en cuenta que no existen hospitales ni medicinas, sino que estamos directamente sometidos al medio natural, salvaje. Somos frugívoros, todo nuestro sistema está diseñado para comer esos tres tipos de alimentos. Y si nos remontamos en el tiempo y imaginamos cómo hubiera sido la vida del ser humano hace algunos miles de años atrás, pues entenderíamos que no estamos diseñados para correr largas distancias y cazar animales y tampoco para defendernos ni matarlos con nuestras propias manos. Sí estamos más diseñados para caminar largas distancias y en ese caminar de esas largas distancias ir recolectando algunas frutas, algunos granos y algunos vegetales para irlos ingiriendo. Entonces, partiendo de esa base,
tenemos una serie de alimentos y una serie de cosas que ingerimos que sencillamente van a generar un desbalance en nuestro organismo, y como el cuerpo y la mente son uno solo y trabajan de manera alineada o sinérgica, que eso lo hemos visto en algunos otros videos, pues sencillamente todo aquello que nosotros comemos tiene un significado psicosomático o un significado psicológico. Dentro de esa gama de seres o humanos, ya porque son hábitos humanos como tal, encontramos tres distintas clases de hábitos alimenticios en los humanos que consumen elementos vegetales. Uno son los vegetarianos, comen todo tipo de vegetales, pero también consumen derivados animales, como lo son por ejemplo la leche, quesos, huevos, en fin. Digamos que la ventaja de ser vegetariano es que no se consume el producto que genera mayor riesgo y mayor densidad, que es la carne, pero pues se están consumiendo también otro tipo de productos que no están diseñados para nosotros, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Después de los vegetarianos siguen los veganos. Los veganos son aquellos que consumen única y exclusivamente productos vegetales, no consumen ningún tipo de producto animal, no consumen leche, no consumen huevos y mucho menos carnes. Son mucho más saludables, tienen una conducta alimenticia mucho más adecuada al ser humano, pero ellos utilizan también condimentos, algunas sazones, y cocinan sus alimentos. Eso pues no genera un gran impacto dentro del organismo, pero pues de todas maneras es una variación dentro de lo natural de nuestra dieta. Sin embargo, el simple hecho de ser vegano es pues realmente un logro bastante importante para que crea en este tipo de conceptos y para aquel que vaya en esta línea de desarrollo personal y humano. Y por último, los más exigentes de todos alimenticiamente son los crudíferos. Los crudíferos son la esencia, lo más básico, lo más primitivo y la esencia como tal del ser humano, y es que ellos solamente comen granos y comen vegetales, pero sin ningún tipo de cocción, ni aderezos, ni ningún tipo de condimentos. Es decir, justo como la naturaleza lo provee, es lo más natural, lo más limpio, lo más cercano a lo que nosotros podemos llamar la esencia, pero obviamente también es lo más difícil de llegar a ese tipo de situaciones, porque se entiende que vivimos en un medio social, y es un medio social que no está adaptado o no está hecho para ese tipo de ámbitos alimenticios. Entonces, pues obviamente dentro de esas tres categorías vamos a ir desarrollando algunas habilidades, y sobre todo vamos a ir limpiando algunas cosas dentro de nuestro organismo. Yo en lo personal les digo algo, no se trata de que se vuelvan vegetarianos, veganos o crudíferos, realmente eso va a ser decisión de ustedes, el reto no es llegar a eso, el reto sencillamente lo vamos a ver un poco más adelante, es generar hábitos mucho más saludables para que podamos vivir mucho mejor, y para que eso contribuya obviamente también a nuestro proceso de auto-coaching, que es en el que hemos estado realizando algunos de estos retos. Bien, miremos esta imagen. Para aquellos que comen carne, realmente es una imagen bastante atractiva, realmente a algunos se les puede hacer agua a la boca mirando este tipo de imágenes, porque sí, nos han acostumbrado, nuestro paladar está acostumbrado al consumo de este tipo de alimentos, y mucho más los latinos y mucho más los colombianos, que somos bastante carnívoros. Entonces, que nos presenten este tipo de alimentos, pues sencillamente es algo normal, socialmente es algo normal, y obviamente pues va a generar, digamos, una alimentación basada en lo que encontramos en todas partes, es decir, en todas partes existen derivados animales. Si uno va a una tienda y pide una empanada, va a encontrar empanada de carne o de pollo. Si uno va a un restaurante, siempre el almuerzo va a llegar con alguna proteína animal, y así sucesivamente. Es muy difícil encontrar realmente sitios que ofrezcan una dieta vegetariana, vegana, o pues más difícil aún, una dieta crudífera. Pero ¿qué es lo que pasa con este pedazo de carne? ¿Qué es lo que sucede? Como lo hemos visto anteriormente, todo lo que es el cuerpo ha sido producto de la mente, es decir, nuestro cuerpo es una representación física de nuestra mente. Por lo tanto, comer un plato de carne realmente tiene mucho que ver con lo que fue la vida del animal de donde provino esa carne. Por ejemplo, estos huevos, igualmente, pues se ven muy ricos, se ven de cierta manera hasta saludables, pero no son del todo saludables, porque volvemos al mismo tema, provienen de un animal, y ese animal tuvo que tener unas características durante su vida que van a impactar directamente
en lo que él va a producir a través de sus derivados. Miremos esta imagen, por ejemplo. Una vaca, que es el animal de donde el ser humano más ha podido extraer alimentos o la dieta nutricional de nuestra comunidad o de nuestra sociedad, tiene distintas connotaciones en cuanto a su vida. Es decir, depende de la calidad de vida del animal, es realmente la calidad de sus productos o de sus derivados. Hace un tiempo atrás hacían un estudio donde querían encontrar cuál era la clave de producir carne mucho más blanda, mucho más placentera, con menos de pronto zonas rígidas, con menos de pronto tensión muscular, para que sea un mejor consumo. Los estudios que realizaron en torno a esta investigación determinaron que las vacas que eran más felices, que estaban en campo abierto, que tenían vidas más tranquilas y más placenteras, producían carne de mejor calidad, mientras que las vacas que estaban constantemente encerradas, que eran maltratadas o que no tenían los alimentos y las condiciones adecuadas y que sufrían de estrés, generaban carne de menor calidad, carne mucho más rígida, mucho más dura y de menor sabor. Y pues a pesar de que el estudio no determinó el porqué, ese porqué nos lo da a entender la bioenergética o nos lo da a entender la cuántica. Y es que así como cuando tú estás estresado, se tensionan inmediatamente todos los músculos de tu cuerpo, así le pasa a cualquier otro animal. Entonces, sostener el estrés de 1, 2, 3, 5, 10 años o lo que sea que dure el animal que estamos consumiendo, que por lo general no es mucho realmente porque pasan la etapa de engorde y van a sacrificio, pero esa etapa es realmente cruel muchas veces, es realmente estresante y es en muchas ocasiones inclusive poco humanitaria. Entonces, todas esas experiencias negativas que sufre el animal, pues sencillamente lo va a somatizar en su cuerpo y cuando llega el consumo humano, lo que nosotros estamos ingiriendo, esa carne, esos huevos, esa leche, estamos ingiriendo realmente el dolor que ese animal tuvo durante toda su vida. Y aunque no nos demos cuenta, eso sí genera un efecto físico y psicológico en nosotros. Pero no es solamente eso lo negativo del consumo de carnes o derivados animales. No. Uno de los principales elementos, el principal factor de todo esto que vemos hoy como el calentamiento global, es parte de nuestra propia dieta. El principal factor generador de calentamiento global es la ganadería. Y la ganadería por distintos factores. Uno de ellos es porque sencillamente arrasamos bosques enteros para generar pastizales y tener ganadería extensiva, cosa que es bastante improductiva y perjudicial para el medio ambiente. Y dos, porque los excrementos de estos animales generan grandes volúmenes de gases de efecto invernadero. Entonces, el simple hecho de que el ser humano cambie su dieta y vuelva a ser un poco más natural esa dieta, y dejemos tanta dependencia de este tipo de animales y de la dieta pues, basada en derivados animales, nos va inclusive a ayudar a mejorar la salud de nuestro propio planeta y la sostenibilidad de nuestro planeta. Ahora, hay otro tipo de factores que generan inconveniente dentro de este tipo de productos, principalmente de la vaca. Muchos estamos acostumbrados a consumir leches, muchos estamos acostumbrados a comer quesos, a tomar yogures, kumis, etc. Y pues de cierta manera no lo voy a criticar, es muy rico muchas veces comerse un buen quesito como acompañado de algo o comerse un cereal con una leche bien rica o con un yogur. Pero la verdad es que la leche está hecha y está diseñada para una especie que no es la nuestra. El ser humano es el único ser que consume la leche de otro ser aparte del ser humano y lo hace de manera habitual. Es decir, somos los únicos que consumimos leche de vaca sabiendo que la leche de vaca está diseñada para las vacas, no para los humanos. Sería un poco más normal y natural que el ser humano consumiera leche humana, pero pues no creo que sea como muy conveniente, ni productivo, ni sostenible empresarialmente el hecho de que generemos leche humana para el consumo de los humanos. Ahora bien, otro punto importante en el consumo de la leche es que somos la única especie que consumimos leche después de la etapa de lactancia, es decir, después de la etapa en la cual nosotros realmente requerimos el consumo de leche.
Una vez que ya hemos pasado a la alimentación tradicional de la especie, consumimos de manera sistemática y repetitiva leche. Es decir, todo eso es antinatural y eso nos lo han vendido sencillamente por un sistema comercial que tenemos a nivel mundial, en donde se cree que la producción de este tipo de productos y de alimentos pues sencillamente dinamizan las economías y benefician a algunas empresas, pero perjudican totalmente al ser humano y perjudican totalmente el medio ambiente. Todo esto que les acabo de decir es realmente para poder empezar a generar conciencia y generar cambios graduales, no cambios intempestivos dentro de nuestra alimentación y de nuestros hábitos, porque realmente hay muchos factores que influyen y son aquellos que pues, les voy a explicar en este momento. Lo primero es que efectivamente al generar consumo de derivados animales y sobre todo la carne, pues vamos a obtener unos beneficios secundarios en algunas ocasiones, no en todas. Por ejemplo, si tú necesitas desarrollar muchas más habilidades, si necesitas enfrentarte mucho más al estrés empresarial, al caos del mundo, necesitas muchas veces el consumo de derivados animales, porque todo el tema del estrés y la resolución del estrés y los conflictos y el liderazgo, pero el liderazgo un poco más orientado hacia el direccionamiento de las cosas y la resolución de problemas, está basado también en la necesidad del consumo en algunas ocasiones de las carnes. Un alto ejecutivo que tenga una vida muy agitada, que esté metido en este mundo material de lleno, que tenga negocios y responsabilidades económicas muy fuertes, seguramente no va a ser capaz de sobrellevar ese tipo de necesidades a través de una dieta vegetariana y mucho menos vegana, porque realmente para tener dietas vegetarianas o veganas se requiere tener estados de vida y estilos de vida totalmente saludables, es decir, no solamente lo que yo como, sino que lo que yo como tiene una representación también psicosomática. Entonces, cuando necesitamos movernos en ese mundo de estrés, en ese mundo de congestión, y cuando necesitamos enfrentar y solucionar problemas, la carne nos va a dar lo que se conoce como densidad, y la densidad nos va a permitir sobrellevar de cierta manera todo ese tipo de caos y todo ese tipo de problemas del mundo actual. Pero si tú ves que quieres llevar una vida más plana, un poco más tranquila, un poco más ligera, un poco menos caótica, definitivamente no te conviene consumir derivados animales ni carnes, porque la carne genera densidad. ¿Cómo entender ese concepto de densidad? Pensémoslo de la siguiente manera. Si tú vas en este momento y te comes, o el día de hoy, te comes un almuerzo lleno de carne, un plato gigante de carne, tan pronto tú terminas ese plato de carne, vas a sentirte pesado, no vas a querer levantarte de tu puesto y muy probablemente también te vaya a empezar a dar sueño. Cuando consumimos grandes cantidades de carne, por lo general nos tiende a dar sueño y agotamiento, cansancio. Esa es la densidad de la que te hablo. Y así como tu cuerpo se siente más pesado, más denso, y empieza el sueño porque todo el organismo trata de concentrar la energía vital en la síntesis de esos alimentos que son muy densos para nuestro consumo, pues sencillamente eso mismo sucede con la mente. Entonces, cuando estamos muy sujetos a estrés, cuando estamos muy sujetos o con mentes muy densas, pues sencillamente necesitamos la densidad que ofrecen estos derivados para poder mantener ese proceso. Pero cuando empezamos a tener vidas más pausadas y más tranquilas, cuando empezamos a tener vidas más equilibradas, menor necesidad de consumos cárnicos vamos a tener y mejor nos vamos a sentir tanto mental como físicamente. Ahora, hay unos ciertos mitos en torno a esto. Uno de los mitos es que necesitamos proteína para vivir. Y pues sí, es cierto, necesitamos proteína para vivir. Pero lo que no nos dicen es que existe proteína vegetal y existe proteína animal. Y lo que el ser humano necesita para vivir es la proteína vegetal, la proteína que tú encuentras en lentejas o en muchos otros vegetales o granos. Pero la proteína animal no es la que nosotros realmente debemos consumir. Entonces, no es que vayamos a descompensarnos o a perder nutricionalmente algunas cosas que necesitemos si dejamos de comer carnes, porque sencillamente toda la dieta frugívora, que son frutas, granos y vegetales, proveen ese tipo de insumos que requerimos. Muchas veces también se cree que nos vamos a descompensar si dejamos de comer carnes. Y efectivamente podemos descompensarnos, como les decía anteriormente, si tenemos vidas muy agitadas, muy fuertes y cortamos las carnes, pues realmente no estaría acorde
a lo que necesitamos para nuestra vida y necesitamos para el desarrollo de todos esos conflictos. Pero nunca va a haber una descompensación si se hace de manera gradual y si lo que se busca es precisamente equilibrar la vida en esos aspectos. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante a la hora de tener en cuenta la alimentación? 1, las carnes, como lo hablábamos ahorita. 2, leches y derivados lácteos, pues que no están hechos para nosotros. 3, el tema de la sal y el azúcar. Y este es otro de los factores también que nos han vendido comercialmente para la generación de diversos productos que obviamente encantan y conquistan nuestro paladar, pero que son bastante nocivos si no los controlamos o si los utilizamos de manera inadecuada. La sal a nivel psicosomático lo que representa es el sabor que tenemos hacia la vida. ¿Y cómo se representa esto? Cuando tú vas a comer algún alimento y necesitas echar grandes cantidades de sal, lo que estás haciendo es tratar de darle sabor a ese alimento. Y a nivel psicosomático, lo que se está haciendo realmente es tratar de darle sabor a la vida, porque sencillamente no tenemos una vida que nos guste, que nos sepa bien, que podamos disfrutar, que podamos realmente generar placer en torno a la vivencia de la vida. De las personas que suelen tener conflictos hacia la vida o que de pronto no le encuentran el gusto adecuado tienden a utilizar mucha sal y eso genera también obviamente impactos dentro del organismo y nos enferma. Y el otro que directamente se relaciona hacia la vida pero no tanto hacia el sabor o al gusto que le tenemos a la vida sino al tema emocional es el azúcar. Miren que cada vez que estamos deprimidos solemos necesitar mayores cantidades de azúcar o de dulce en general, de chocolates, en fin. Cuando nosotros estamos deprimidos o cuando estamos bajos de ánimo o cuando sencillamente necesitamos potencializar nuestra felicidad o nuestra alegría, tratamos de consumir cosas que tengan dulce, helados, chocolates, en fin. Cuando utilizamos mucho el azúcar para la preparación de nuestros platos es porque muy probablemente a nivel psicosomático estemos teniendo dificultades para ser felices, para relacionarnos afectivamente o para encontrar amor en nuestra vida. Y eso hace que se deriven también enfermedades como la hipoglicemia, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas terminan representando desde lo mental hacia lo que nosotros consumimos un estado de ánimo, un estado en el cual nos indica que algo se debe cambiar. Pero ya sin darles tanta teoría en torno a esto, vamos puntualmente a lo que necesitamos y al reto de ustedes para esta semana, y obviamente no de esta semana, sino de aquí en adelante. El reto de ustedes va a consistir en comenzar a generar hábitos más saludables, mucho más saludables, que nos permitan bajar la densidad mental, es decir, tener una mente más tranquila, más calmada, que nos permitan tener un cuerpo más ligero para movernos mejor en la vida, para tomar mejores decisiones y que empecemos a encontrarle el sabor a la vida y que empecemos a relacionarnos de mejor manera emocionalmente, pero sin compensarlo a través de los alimentos. Entonces, si tú crees que puedes hacerlo y seguramente que así será, el reto es que consumas la menor cantidad de productos animales posible. Si antes el almuerzo lo acompañabas con 150 gramos de carne, entonces durante esta semana quizás sea conveniente que bajes de 150 a 100. Cuando te acostumbres a comer siempre esos 100 gramos de carne, probablemente te convenga bajarlo a 50. Y si de ahí ves que tu cuerpo sigue bien y que puedes seguir reduciendo, pues poco a poco vas a ir reduciendo ese consumo de carnes hasta que ya sencillamente tu cuerpo te diga que estás en un nivel estable. Si él te pide que consumas, consume, pero consume la menor cantidad posible. Y si llegas al punto en que tu mente se relaje y se tranquilice lo suficiente como para llevar una dieta vegana, vegetariana o crudífera, genial, sería maravilloso. El otro punto es que en la medida de lo posible sí omite por completo el consumo de leche y derivados lácteos. Pero si no lo puedes hacer, pues sencillamente ve consumiendo cada vez menos. Al igual la sal y al igual el azúcar. Entre menos sal le eches a los productos va a ser mejor y entre menos azúcar consumas va a ser mejor. Quizás esta primera semana o los primeros 15 días van a ser un choque fuerte para tu paladar porque vienes acostumbrado de comer con ciertas características de esos alimentos y al obviamente bajar el consumo de sal, de azúcar, de carnes, de leches y demás, vas a sentir que tu paladar de pronto no va a reaccionar de manera tan agradable o positiva, es decir, no vas a sentir tanto gusto a la comida. Pero eso sencillamente es cuestión de tiempo, nuestro paladar se adapta
al tipo de alimentos que consumimos, y obviamente cuando ya estemos adaptados a no comer sal, se nos va a dificultar comer algo que tenga bastante sal. Cuando estemos adaptados a no consumir azúcar, se nos va a dificultar realmente tomar algo muy dulce, y así mismo va a pasar con las carnes y derivados animales. Contribuyamos al planeta, contribuyamos a nuestro cuerpo y contribuyamos a nuestra mente al cambio de hábitos. Vayamos a lo más natural posible, no sacrifiques lo que tú tienes socialmente, no sacrifiques de pronto las necesidades de tu cuerpo, pero sí lleva al mínimo todo el consumo de este tipo de alimentos que no son realmente naturales para ti y que no te generan mucho bienestar. Así que para los próximos retos espero que tengas la mente mucho más ligera y asimismo el cuerpo también. Recuerda tu reto, ponlo en práctica en este mismo momento y de manera permanente, reduce al máximo este tipo de consumos y te espero en el siguiente video para que veamos un nuevo reto. ¡Feliz semana!